Las neuronas del sistema neuroentérico tienen la característica de que en el trayecto del axón que todos nosotros conocemos comúnmente aparecen varicosidades. Y cada una de estas varicosidades pueden entrar en contacto, para verlo más sencillo acá, por ejemplo, con la musculatura lisa. Entonces, cada varicosidad va a controlar una fibra muscular. Entonces, acá el control es muy minucioso. Y cada varicosidad puede tener un neurotransmisor diferente. Esta varicosidad, por ejemplo, puede terminar acá, estimulando al músculo, y en esta porción acá, inhibiendo. Entonces tiene esa gran capacidad. En cambio, las neuronas del sistema nervioso central es un transmisor, una función. Acá no, acá existe un polimorfismo, como pueden observar. Acá es difuso el control. Bien, esa es la otra característica. Además, las neuronas del sistema simpático parasimpático tienen esa característica de tener su axón hasta que van a liberar el neurotransmisor final. Pero las neuronas del sistema neuroentérico, observen, hay neuronas inhibitorias, hay excitatorias. Una inhibitoria es del tipo dopaminérgico, la otra utiliza los no colinérgicos, no adrenérgicos, liberan uno o más neurotransmisores, entran en contacto con neuronas excitatorias, con neuronas inhibitorias, a través de conexiones diferentes entre neuronas. Con el músculo, dependiendo de que si hay contracción o hay relajación, se estarán activando estas vías nerviosas. Entonces, noten un circuito muy complejo que se forma dentro del sistema neuroentérico, y esto le da gran capacidad de autonomía. Así como en los experimentos de cardiología, se saca el corazón, lo tenemos el corazón y sigue latiendo. Ustedes corten un segmento del intestino, pónganlo en la mano y también van a ver que el intestino delgado continúa contrayéndose a pesar de que ya no está en el cuerpo del animal. Y eso es por su sistema autónomo de función. Queremos reproducir una función, un estímulo mecánico químico a nivel del lumen intestinal. Esto es detectado por las neuronas sensoriales. Estas neuronas sensoriales del plexo submucoso van a tener conexiones con las neuronas del plexo mientérico. A su vez van a hacer sinapsis con neuronas secreteuromotoras. ¿Para qué? Para, dependiendo del estímulo, regular la secreción de una o más sustancias. Esta secreción tiene que ver mucho con el flujo sanguíneo. Por tanto, se establecen otros circuitos nerviosos para que otras neuronas estén regulando, por ejemplo, el flujo sanguíneo. De tal manera de que todas estas neuronas, a través de diversas sinapsis, no solo están regulando una respuesta al estímulo mecánico, sino que van a regular también nuestro sistema inmune. Y eso lo vamos a ver en la clase subsiguiente, pero ahora ya sabemos que hay una interacción en el contenido del lumen, las células que están revistiendo el intestino o el estómago, el sistema neuroentérico y el sistema inmunológico. Todos ellos trabajan sincrónicamente. El sistema simpático y el sistema parasimpático, esto ya lo conocen mucho por anatomía ustedes, no voy a repetir, entonces van a trabajar también de forma sincrónica con el sistema neuroentérico. Y acá tenemos el sistema nervioso central. Va a interactuar a través del sistema simpático y parasimpático sobre el plexo mientérico y el plexo submucoso. Estos estímulos que forman cortocircuitos, largos o cortos, vean que a las finales van a producir unas respuestas aferenciales con eferenciales. Si viene un quimioceptor o un mecanoceptor, estos plexos sincronizan y van a producir una respuesta en capa muscular con la liberación de hormonas, con una respuesta sensorial o con un mecanismo de vasorregulación. Todas las funciones son sincrónicas, de una y otro lado. ¿Pueden tener influencia del sistema nervioso central? Sí, del sistema parasimpático también. Todo esto es una central de información. Con el sistema simpático, lo único que tenemos que añadir es que recuerden que las neuronas que tienen sensorial a nivel del tubo digestivo van a conectarse con las vías simpáticas para conducir el dolor. El dolor no se conduce por la vía parasimpática, únicamente por vía
simpática. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Porque cuando hay determinadas patologías y hay que controlar el dolor abdominal, entonces se utilizan el bloqueo de plexos simpáticos para poder controlar el dolor sin necesidad de recurrir a la farmacología. Ejemplo, si alguien tiene un tumor de estómago, el tumor de estómago, el tumor de páncreas, etcétera, son muy dolorosos. Entonces, si nosotros queremos a este paciente no utilizar más adelante la parte farmacológica, entra el cirujano, bloquea el plexo celíaco, y al bloquear el plexo celíaco está bloqueando la información proveniente del tubo digestivo, ya no llega al centro nervioso superiores y aliviamos a nuestros pacientes. En toda enfermedad, lo primero que nos pide el paciente y todo lo que no queremos tener es dolor. ¿Ok? Entonces, aliviando el dolor a estos nuestros pacientes que tienen la mala fortuna de ser portadores de un cáncer gástrico, lo estamos ayudando grandemente para que en esos momentos finales de su vida tengan calidad de vida, entre comillas, para ese momento. Porque aliviando el dolor, les vamos a dar un gran consuelo al menos. Y con esto terminamos la revisión del otro sistema neuroentérico. Bien, como les había dicho, la clase del día de hoy son 3 temas. Con este tema terminamos. Ya va a ser más fácil de entender porque ya tenemos cómo se controla la motilidad. Bien. Vamos a estudiar desde el momento en que el alimento llega a la cavidad oral hasta que se expulsa la defecación. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un recorrido en todo el tubo digestivo. Esto de acá, que para nosotros no tiene mayor trascendencia, desde el punto de vista fisiológico es importante por el control que debe de realizarse sobre la cavidad oral, la faringe, las vías respiratorias y el esófago. La primera fase de la deglución es la fase oral. Entonces, cuando ingerimos el alimento, realizamos la masticación, formamos el bolo alimentario. Este es el único hecho voluntario. Después de ahí, todo hace reflejo, como ya hemos mencionado. Ok, entonces, formado el bolo alimentario, viene la fase faríngea. ¿En qué va a consistir la fase faríngea? Para que se realice la fase faríngea, en la fase oral, noten, se ocluyen los labios, todos los músculos periorales van a tener una función, la lengua se coloca en un plano inclinado y luego impulsa el alimento hacia la faringe. Y ahí termina la fase oral. La fase faringe. Cuando el alimento ha llegado a la faringe, toda la faringe va a tener receptores sensoriales de la deglución. En esta zona, al detectar la presencia del alimento, se activan estos receptores y a través del quinto, del noveno y de los 10º pares craneales se va la información al bulbo raquídeo directamente al centro de la deglución. Este centro de la deglución va a producir una respuesta diferencial a todos los músculos de la región faríngea, de la región suprainfraoidea y a los músculos del esófago. Por anatomía, recuerden, todos los músculos que están en esta zona, los supraioideos, infraioideos, los masticadores, los constrictores de la faringe, todos, este grupo de músculos van a actuar de forma sincrónica. ¿Y en qué tiempo van a actuar todos estos músculos? De 0,5 a 1 segundo. En ese periodo de tiempo, el centro de la deglución ha inhibido al centro respiratorio. Entonces, el centro del respiratorio produce un apnea fisiológico de 0,5 a 1 segundo para que pueda el alimento pasar de la faringe al esófago. Si en ese tiempo no se ha producido el hecho fisiológico, tenemos el gran riesgo de que se puedan ir los alimentos a las vías respiratorias. Por ello, cuando alguien está deglutiendo, tos, quiere hablar o reírse en ese momento, puede bloquear este hecho fisiológico y el alimento, en lugar de ir al esófago, se va a la vía respiratoria. Y esto puede ocurrir también en nuestros pacientes que están inconscientes, que el reflejo de la deglución está muy inhibido. Bien, entonces, ¿cómo va a proteger
todas nuestras vías respiratorias y cómo va a favorecer de que el alimento se oriente hacia el esófago. Se cierra el paladar blando, ¿cierto? Para evitar de que el alimento regrese por las fosas nasales. Y a veces se les habrá regresado a ustedes un arrocito por la fosa nasal. ¿Ok? Bien. Para evitar ese hecho, se cierra. Otra. Toda la región laríngea, si ustedes toman el cartílago tiroideo, hagan el remedio de deglutir y van a notar cómo el cartílago tiroides se va hacia arriba y hacia adelante. Este movimiento fisiológico permite de que cuando el alimento quiera irse a la vía respiratoria, al irse hacia arriba y hacia adelante, hace un contraste. Y esto es lo que protege realmente la vía respiratoria. Y no es el cartílago epiglotis como muchos pensaban anteriormente. Que pensaban que el cartílago epiglotis hacía un efecto de tapadera, cerraba la glotis y el alimento pasaba. No. Acá lo más importante es ese movimiento por la sincronización de todos estos músculos suprayoideos, infrayoideos, faríngeos, que permiten llevar hacia arriba y hacia adelante para que no se vaya el alimento a las vías respiratorias. Luego, ¿qué hacen? Cierran la glotis como otro mecanismo de protección secundario. Cerrar la glotis. Y relajan el esfínter esofágico superior. Entonces, esto permite las condiciones para que ya el alimento llegue al esófago. Entonces, ya el alimento está en el esófago. ¿Qué ocurre? Esta parte deberíamos de hacerlo experimentalmente, pero me veo forzado de añadir en las clases teóricas porque lamentablemente no tenemos pues un laboratorio de fisiología. ¿Sí? Es nuestro deseo, esperamos de que con este reto que se nos está planteando podamos tener la infraestructura correspondiente. Esto lo deberíamos de hacer. Acá llamamos a un voluntario, lo sedamos, le pasamos el endoscopio, ¿ok? ¿Sí? Por eso, de preferencia es el delegado. Entonces, si algo sucede, la promoción llevará el nombre. No. Siempre los delegados son los representantes de cada promoción. Nosotros en mi promoción igualmente a los delegados los hacíamos un poco de sarcasmo con ellos, ¿no? A veces nos defienden, ¿no? Pero a veces también nos unen. Sí, nos postergan mucho los exámenes. Espero que no me posterguen el examen. Bien, entonces, imagínense, pasamos un endoscopio y vamos a dejar electrodos en la faringe, esfínter esofágico superior, tercio medio, tercio inferior del esófago y el esfínter esofágico inferior. Ya lo tienen echadito, tenemos los tubos, ahí vamos a ver la pantalla, ahora es lo que nos interesa. Prendemos, todos los son, clic, 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 todos los son de los electrodos y vamos a comenzar ahí en el osciloscopio a ver ondas, ¿ok? La tecnología es tanta ahora de que ya nos permite incluso identificar de dónde proviene cada onda. Eso es lo bueno que tiene la tecnología. Por ejemplo, toda la representación gráfica de este color nos representará los músculos de la región de la faringe. Todo el color naranja al esfínter esofágico superior y así sucesivamente. A cada onda podemos identificar cuál es el lugar donde estamos realizando la captación de esa onda. Bien, entonces acá tenemos al lado, ¿no? Vamos a medir la presión, un manómetro. A este paciente le invitamos a deglutir. Le damos la deglución y vamos a ver cómo trabaja la faringe. Los músculos se relajan, se contraen e inmediatamente después observamos de que esta onda es transmitida al esfínter esofágico superior. ¿Qué ocurre? En este momento en que se inicia la deglución, el esfínter esofágico inferior en el mismo periodo de tiempo se relaja por el mismo periodo que se contrae los músculos faríngeos y luego experimenta una contracción. Y esta contracción que se inicia en el esófago superior lo seguimos y va a ser peristáltica hacia la parte inferior. Luego de un tiempo determinado, invitamos nuevamente a deglutir, se relaja el esfínter esofágico superior, otra contracción y nuevamente otra contracción. Entonces estamos viendo que luego de una deglución aparece esta primera onda, por eso se le llama onda primaria. Entonces, desde el punto de vista conceptual, ¿qué decimos? Una onda primaria es dependiente de la deglución, se inicia
Después de la deglución, se relaja el esfínter esofágico superior, se inicia la contracción, tiene un peristaltismo y luego de un periodo determinado requiere de otra deglución para reaparecer. ¿Qué presión genera esta onda cuando va progresando a todo lo largo del esófago? Una presión promedio de 50 milímetros de mercurio. ¿Esta onda en qué periodo de tiempo llega hasta el esófago? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ocurre en el electrodo del esfínter esofágico inferior? Acá vemos, temporalmente, en el momento que se realiza la deglución, se relaja el esfínter esofágico superior, también se inicia la relajación del esfínter esofágico inferior. Pero esta relajación permanece hasta el momento que la onda primaria va a alcanzar el estómago. Luego que la onda primaria ha pasado esta zona, el esfínter esofágico inferior ya experimenta una contracción, esperando de que la nueva deglución produzca relajación. Entonces, sencillo. Pero ¿qué ocurre? Al mismo paciente le enfocamos acá un aparato radiológico, un fluoroscopio, para ver cómo está pasando el alimento a todo lo largo del esófago. Entonces, ahí los otros electrodos que hemos colocado cada 3 centímetros nos van a dar la información de las ondas que se generan. Entonces, en el fluoroscopio vemos de que en el primer momento de deglución se ha formado esta gran barra. En la hay una fase cefálica y caudal del bario. Por ejemplo, este es el bario. Y vemos de que toda esta columna de bario progresa todo lo largo del esófago, con un tiempo determinado. Acá sí podemos ver que desde el primer segundo hasta 8.5 hasta 13.8 va a ser la última onda que llega al estómago. Pero ¿qué ocurre? Acá ya no le damos de deglutir, simplemente estamos viendo la columna cómo avanza dentro del esófago. ¿Y qué ocurre dentro del esófago en cada segmento? Vemos de que en cada segmento aparece otra onda, aparece otra onda, independiente de la primaria. Y eso es una onda secundaria. En concepto, la onda secundaria esofágica depende del contenido del esófago. Va a durar en tanto y cuanto el esófago no haya producido el aclaramiento. Cuando ya hay aclaramiento, no hay contenido esofágico, la onda secundaria desaparece. ¿Cuánto de presión genera? 100 milímetros de mercurio. Luego de que ya el alimento ha pasado el esfínter esofágico inferior, ahora ya estamos en el estómago. Pero ¿qué ocurre si a vuestro colega le decimos, a ver, beba todo el contenido de su botella? No va a ser una deglución, vamos a esperar ahora la otra deglución. Decimos, beba directamente. Entonces, cuando ingerimos un líquido, así, a pico, como decimos los peruanos, tenemos que deglutir rápidamente, ¿verdad? Hasta que se termine. ¿Eso lo podemos registrar? También lo podemos registrar. Colocamos los electrodos en la faringe, esfínter esofágico superior, a todo lo largo del cuerpo y el esfínter esofágico inferior. Ahora le decimos, tome, seguido, y vemos cómo la faringe comienza a relajarse y contraerse, relajarse y contraerse. Sincrónicamente, vean ustedes, el esfínter esofágico superior también se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. Hay un sincronismo. Pero ¿qué ocurre mientras se está tomando hasta el último sorbo en todo el esófago? Ven estas. ¿Hay contracciones? No. No hay contracciones. Entonces el esófago se queda quieto, como un tubo, para favorecer la llegada rápido del líquido al estómago. ¿Cómo se comporta el esfínter esofágico inferior? Note que desde el primer sorbo comienza a relajarse, se relaja en una gran intensidad y va a permanecer relajado hasta el último sorbo. Entonces, este es un mecanismo al cual se le denomina inhibición deglutoria, en la cual el organismo se adapta a una ingesta de una frecuencia muy rápida de un alimento o de un líquido. ¿Cómo? Se relaja y contrae el esfínter esofágico superior, se relaja por única vez todo el esfínter esofágico inferior y no hay contracciones ni onda primaria ni secundaria en todo lo largo del esófago. Entonces, esa es la famosa inhibición deglutoria. Por ejemplo, esto
lo practican mucho los samuráis. Ustedes han visto que ellos se pasan un sable y no se dañan el esófago. Entonces, lo que hacen ellos es cuando ya llega al esfínter esofágico superior, comienzan a deglutir ahí, rapidísimo, se queda quieto todo el esófago y con una maestría realmente admirable logran introducir hasta una profundidad determinada. Y están seguros, ¿por qué? Porque no se va a contraer pues el esófago, ¿no? Entonces, esa capacidad que tienen es muy importante. ¿Y de dónde viene? Del conocimiento de la inhibición de glutón. Eso sí no es truco, eso sí es real, ha sido filmado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, el esfínter esofágico inferior es un esfínter fisiológico, no anatómico. ¿Por qué no anatómico? Porque convencionalmente todo el esfínter anatómico es el engrosamiento de la capa circular de una estructura muscular. Cambio acá. Bien. Este esfínter esofágico inferior es sensible a hormonas, a neurotransmisores, a alimentos y una gran cantidad de sustancias. Fisiológicamente, ingerimos proteínas, aumenta la presión del esfínter, evita el reflujo. Se consume grasas, chocolates, menta, alcohol, relajan el esfínter esofágico inferior, favoreciendo el reflujo. Si a ello le añaden la nicotina, noten ustedes, prácticamente todos estos elementos van a favorecer la relajación del esfínter esofágico inferior y la regurgitación. Por ello, cuando se ingiere licor, se fuma cigarrillo y entre comillas alguien dice hay que comer bastante para poder resistir, están favoreciendo mucho el reflujo. Y ese reflujo va a ir dañando el estómago y también dañando al propio esófago. El embarazo es algo fisiológico. ¿Qué ocurre en el embarazo? Noten ustedes, vamos a medir la presión del esfínter esofágico inferior. En promedio es la presión de 10 a 30 milímetros. En esta paciente, en el primer trimestre, noten ustedes, ya inicia el descenso de la presión del esfínter esofágico inferior fisiológicamente hasta la tercera semana. Después del parto, inmediatamente retorna la presión dentro del rango fisiológico. Esto es un mecanismo de adaptación fisiológica, no es patológico. Entonces, la fisiología tiene un gran margen de adaptación a numerosas funciones. Y hemos visto a la deglución rápida, al propio embarazo y vamos a ver más adelante a otros hechos. Llegó al estómago. ¿Qué sucede? El estómago va a ser un reservorio, va a evacuar los líquidos, va a evacuar los sólidos, pero previamente los tritura y los mezcla. Y cuando ya viene la fase interdigestiva va a producirse el vaciamiento de sólidos y la fibra dietaria. Para el mecanismo de reservorio, el estómago activa el mecanismo de la relajación receptiva. Para el vaciamiento y la trituración, las contracciones tónicas, las contracciones peristálticas. Para el vaciamiento de sólidos y fibra en la fase interdigestiva, el complejo motor migrador. Vamos a revisar. Llega al estómago una cantidad de alimentos, se va distendiendo, y estos van a producir una relajación del fondo. Noten, este es el estadio pre-ingesta de alimentos y esto es po-ingesta de alimentos. Solo el fondo es el que se ha relajado por la llegada de alimentos al estómago. Este mecanismo de relajación del fondo digestivo, acá, luego de la ingesta de alimentos, esta relajación receptiva permite la acomodación del bolo alimentario. ¿Qué ocurre? En ese mecanismo vamos a medir el volumen que ingerimos y la presión intragástrica. Noten, cuando ingerimos hasta 1 litro, la presión intragástrica se incrementa muy poco, hasta 4 milímetros de mercurio. Si ingerimos los 2 litros, hasta 10 milímetros de mercurio y en promedio hasta 3 litros, que es la capacidad máxima fisiológica, hasta 14 milímetros de mercurio. Estamos consumiendo 3 kilos. Pero nuestra presión intragástrica se está incrementando menos de 15 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que esa presión intragástrica no produzca el vaciamiento gástrico, o sea, el vómito. Entonces, el vómito va a tener una de las causas de que aumenta grandemente la presión intragástrica para la evacuación. Entonces, esto es lo que favorece la relajación receptiva. Para que la relajación receptiva sea adecuada, es importante de que el nervio vago esté indemne. Si el nervio vago ha sido dañado, vamos a tener un gran problema, y acá tenemos una comparación. Esto es el control, ya sabemos, hasta 801 litros no se incrementa mayormente, ¿ven?
Pero ¿qué ocurre cuando al paciente se le ha cortado el vago? Se le da 200 y comienza a elevarse grandemente la presión intraluminal. ¿Ve? Con 800, noten, hasta 60 centímetros de agua se ha elevado. Muy tempranamente. Primer requisito, el vago tiene que estar indemne para la relajación receptiva. Pero en la relajación receptiva, el estómago con la distensión va a formar circuitos a través del sistema nervioso que ya hemos conversado con el centro del vago. Y el centro del nervio vago va a producir a nivel del fondo nada más en sus neuronas liberación de los neurotransmisores que van a relajar. Polipéptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, la acetilcolina, la inhibición de las neuronas no adrenérgicas, no colinérgicas, la dopamina, el adenosín trifosfato, que van a relajar el fondo gástrico. Entonces hay un control nervioso y un control hormonal. Cuando ya hemos llegado a nuestra capacidad máxima, viene la saciedad. Comemos, llevamos nuestra máxima relajación, todos decimos, ya no da más, ya no puedo. Entonces, todos experimentamos saciedad. ¿Ok? Ya el estómago está con la capacidad máxima, tiene que evacuar. Y el estómago es una bomba en la realidad. Pero como una bomba, tiene que tener un control nervioso. Y este control nervioso está en el marcapaso gástrico. Ahora el experimento. Llegamos al estómago, colocamos estos 6 electrodos. Fondo, cuerpo superior, cuerpo medio, cuerpo inferior, antro distal, antro proximal. Y vamos a estar haciendo el registro de cada electrodo en el osciloscopio. Vemos que en el fondo 1, cuando hemos ingerido alimentos, no hay contracción, está relajado. Pero en el electrodo 2 comienzan a aparecer estas ondas. Y luego seguimos estas ondas, avanzan hasta el electrodo 6 y nuevamente aparece cada determinado tiempo. En este caso está cada 15 segundos. ¿Ok? Bien. Entonces, estas ondas que se están generando son ondas eléctricas de estimulación. Si vamos al marcapaso, histológicamente ahí vamos a encontrar a las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal son muy semejantes a las células de Purkinje en el corazón. Tienen capacidad de autodespolarización. En el corazón, promedio 80 veces por minuto. En el estómago, 3 veces por minuto. Estas células intersticiales de Cajal, noten cómo interactúa con el músculo liso y también va a interactuar con el sistema neuroentérico para regular la motilidad. Si a esa célula individual de intersticial de Cajal, a través de una micropuntura, introducimos un electrodo al susoma y hacemos el registro de esa onda, y acá tenemos este registro electrofisiológico. Potencial de membrana, despolarización, repolarización parcial, periodo de meseta, repolarización total y nuevamente potencial de membrana. En cada uno de estos eventos ahí tienen muy bien descrito el intercambio que hay entre el sodio y el potasio. Entonces, el movimiento de esos iones es el que va a generar la aparición de estas ondas lentas. Estas ondas lentas, entonces en resumen, aparecen cada determinado tiempo. Para la despolarización hay un ingreso del calcio y para la repolarización hay una salida de potasio. Y en la fase de meseta comienza a haber un equilibrio, como en una balanza, dependiendo hacia dónde va. El sodio y el calcio y el potasio están en ese equilibrio en la fase de meseta, pero en la despolarización un gran ingreso de calcio y en la repolarización una salida de potasio. Esto lo registramos, cambiamos en la pantalla y ponemos un umbral. El umbral es el límite donde aparecen nada más las ondas lentas. Entonces vamos a medir en el tiempo. Abrimos, dividimos la pantalla como el televisor, etc. Arriba vemos la actividad eléctrica, abajo vamos a ver la actividad mecánica. Entonces, para ver el sincronismo. Entonces decimos, cada vez que aparece una onda lenta, noten de que no hay contracción. Una onda lenta no hay contracción. Pero cuando una onda lenta supera el umbral, ahí aparece el potencial de acción. Acá vemos esta onda lenta con muchos potenciales de acción. Ahora veamos las contracciones. Acá ven, con un solo potencial de acción, esta intensidad y esta amplitud. Con 2 potenciales de acción, esta intensidad y esta amplitud.
con muchos potenciales de acción. Noten gran intensidad y toda esta amplitud. Entonces, lo que va a determinar la fuerza de la contracción son los potenciales de acción o los potenciales estiro. ¿Esto podemos manipularlo? Sí. En reposo, ahí están las ondas lentas, vamos a producir distensión, vamos a administrar acetilcolina, vamos a estimular el sistema parasimpático. Con todo esto estamos favoreciendo la despolarización. Mayor despolarización, mayor contracción. Ahora vayamos a lo contrario. Estimulamos a través de la adrenalina o la actividad simpática. Y en este caso, electrofisiológicamente lo llevamos a una hiperpolarización. Y la hiperpolarización lleva, desde el punto de vista de contracción, a una relajación. Entonces, con estos medicamentos nosotros podemos ayudar a contraerse y con nosotros podemos ayudar a relajarse. Ya ahí viene la manipulación farmacológica. Se han descubierto diferentes agentes que van a favorecer esos mecanismos. Acetilcolina, serotonina, opioides, sustancia P. Y acá tenemos el mecanismo de acción. Colecistoquinina, bombecina, opioides. Otros efectos inhibitorios. ¿Cómo van a producir esa relajación? Modificando ya no solo calcio, sino en este caso el AMP cíclico o el GMP cíclico. Por tanto, lo más importante es movilizar calcio y potasio, pero también podemos modificar nosotros otros elementos mensajeros, en este caso intracelulares del tipo AMP o del tipo GMP. Cuando el estómago está con los alimentos han sido triturados en diferentes tamaños. Y acá vemos unos mayor diámetro, otros de menor diámetro. Hay una primera fase que se llama de propulsión. Se inicia la contracción, impulsa los alimentos hacia el píloro. Ahí en la fase de vaciamiento, los que tienen menor diámetro y alcanzan pasar el píloro, alcanzan el duodeno. Los que no pueden pasar, por el cierre del píloro, van a experimentar una contracción muy intensa y estos se van a triturar en alimentos mucho más pequeños. Y esto va a ser un ciclo hasta que totalmente el estómago va a realizar un mecanismo de molienda. Y acá tenemos la descripción que ocurre entre la contracción del antro, la relajación del píloro y la presión intraduodenal. Por tanto, ¿a qué se le llama bomba pilórica? La bomba pilórica es cuando esta porción del antro va a impulsar el alimento a través del píloro para que llegue al duodeno. Es como una bomba. Se contrae, impulsa, se contrae e impulsa. Entonces acá vemos el sincronismo. ¿Ven ustedes? En la fase de propulsión avanza. En la fase de vaciamiento se relaja el píloro, el alimento va llegando al duodeno, el duodeno cambia su motilidad. La fase de retropropulsión se cierra el píloro y todo el contenido experimenta retropropulsión para nuevamente ir en esta fase de propulsión, vaciamiento y retropropulsión, ¿sí? Hasta que se produjo la total molienda. Esto se hacía antiguamente acá en el salón de clases. Traíamos un perro, lo anestesiábamos. El delegado traía un buen menú, abríamos el estómago del perro, todo el menú directamente sin masticación, cosíamos el estómago, al final de la clase nos íbamos a retirar, abríamos el estómago y no había ningún contenido que se dio sin masticar, se puso directamente al estómago. El estómago es una gran capacidad de molienda, ¿ok? Y el estómago prácticamente después de 3 horas estaba ya totalmente vacío, ¿no? Bien. El píloro, hemos dicho que es el intermediario entre el antro y el duodeno. El píloro también va a tener su sincronismo en el momento de la contracción del intestino. Entonces, los que van a relajar al píloro son estímulos, el ácido clorhídrico, el ácido leico, van a liberar el óxido nítrico y el polipéptido intestinal vasoactivo y lo van a relajar. Entonces, de esta manera se va regulando el vaciamiento gástrico por relajación o por contracción del píloro. La actividad eléctrica nos generaba actividad motora. Ahora ya nada más dejamos la pantalla de las contracciones del estómago. Entonces, en el estómago vamos a observar lo que se llama el complejo motor migratorio. Complejo porque tiene 3 fases, motor porque produce contracciones, migratorio porque va desde el estómago hasta la válvula ileocecal. ¿Cuántas fases? Hay fase 1, fase 2 y fase 3. Note, en la fase 1
que es todo este recorrido. ¿Ahí se ven contracciones? No hay contracciones. El estómago entonces lo veremos quieto. Cuando entren ustedes a la sala de operaciones, van a observar que un momento el estómago está totalmente quieto. Eso les indicará que está en la fase 1. Luego aparecen todas estas contracciones que va desde acá hasta acá. Entonces, esta contracción intensa, amplitud, intensidad amplia, esta otra pequeña, ¿ven? Totalmente irregular. En esta fase 2, el estómago se contrae muy irregular. Se contrae, se para, se contrae, de diferentes intensidades y amplitudes. Luego viene la fase 3, que es esta de acá, de esta acá. Ven, que acá todas las contracciones tienen un ritmo en primer lugar. Tienen la misma intensidad y tienen la misma amplitud. En ese momento veremos que el estómago hace esto. Todos sincrónicamente. Esta es la fase de menor duración. Esto dura más o menos 10 minutos. Y toda la fase del complejo motor migratorio entre 90 a 120 minutos. Y esto es secuencial. Fase 1, 2, 3. Fase 1, 2 y 3. ¿Ok? Bien. El píloro se estimula por los alimentos. ¿Qué sucede si nosotros ingerimos una solución salina? Acá vemos las relajaciones del píloro. Varias relajaciones. Cuando ingerimos carbohidratos, acá 1, 2, 3, 4 relajaciones y 4 vaciamientos. O sea, proteínas, acá vemos 1, 2, 3 y 3 vaciamientos. Con carbohidratos y proteínas, más o menos la velocidad de vaciamiento es semejante. Si comparamos con la solución salina, es ligeramente más lento el vaciamiento de proteínas y carbohidratos. Más rápido se evacúa la solución salina. Si ingerimos grasa, noten ustedes, 1, 2 relajaciones del píloro, 1, 2 relajaciones del contenido gástrico. Acá el vaciamiento gástrico viene a ser mucho más lento por la ingesta de grasa. Esto es nada menos más por la contracción del píloro. Las contracciones del estómago lo podemos estudiar con la electrogastrografía. Las contracciones del corazón con el electrocardiograma, vemos las ondas. Entonces hoy en día ya sería muy común el uso del electrogastrograma. El electrogastrograma solo tiene 3 electrodos, muy fácil, no es como en el electrocardiograma. Aunque hay electrocardiógrafos hoy día muy modernos que tienen un solo electrodo central, hasta nos lee el diagnóstico. ¿Ok? Bien, entonces, en la electrogastrografía, en la línea media entre el apéndice sifoides y el ombligo se ubica el electrodo funcional. El otro electrodo se forma paralelo a 5 centímetros de la línea media hacia la izquierda, formando un ángulo de 45 grados va el otro electrodo, y el tercer electrodo hacia la derecha, 10 centímetros, ¿no? Paralelo al electrodo funcional. Estos 3 electrodos nos van a medir la contracción del estómago. Y esto es lo que veríamos en la pantalla. ¿Ok? En condiciones normales, acá tenemos, está de 0 a 5, un promedio de 3 contracciones en promedio, minutos. A un paciente que tiene problemas en la contracción, medimos, y acá vean ustedes cómo se desplaza menos de 3 por minuto. Entonces, a esto se llama una bradigastria. Lo de acá, una taquigastria, pueden ver que se desplaza hacia la derecha, entonces mayor de 5, y entonces vemos acá todo el trazado en una taquigastria. Por tanto, las alteraciones motoras del estómago puede ser bradigastria, puede ser taquigastria, o puede haber atonía. El estómago queda totalmente paralizado. Y entonces, en ese caso, no se evidenciará ninguna imagen de estas que están representadas acá. Entonces, esto es lo que más adelante, probablemente ya en los servicios, también se van a utilizar. Puedo medir el vaciamiento de líquidos, de sólidos, si esto se hace a través de radioisótopos. Se administra un radioisótopo, vamos viendo cuál es la velocidad de vaciamiento y esto lo vamos graficando. Y entonces al obtener el gráfico, noten que los alimentos líquidos se evacúan rápidamente y los alimentos sólidos tienen una fase ligera de retardo, de enlentecimiento, algunos lo llaman de meseta, y luego de ahí el vaciamiento también comienza a ser progresivo. Los líquidos se evacúan más rápido que los sólidos. Si vemos el volumen, 3 soluciones, isotónica, hipotónica y la hipertónica, noten, las isotónicas se evacúan más rápido, las hipertónicas más lentas.
A ver, un alimento hipertónico. Un alimento muy salado, ¿no? El alimento salado, miren cuánto tiempo se va a demorar en el estómago. Por eso el alimento salado es un factor de riesgo en cáncer gástrico. Las sociedades que utilizan mucha sal tienen más riesgo de hacer cáncer gástrico. Pero con esto no estoy diciendo que el que come salado va a hacer cáncer gástrico. Es un factor que va a favorecer el desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, a consumir alimentos isótónicos. Felizmente por ahí no veo ningún Gatorade ni cosa por el estilo ahora. ¿Okay? Tarea para la casa. Vean cuánto de osmolaridad tiene, cuánto de sodio tiene. Y van a llevarse la amarga sorpresa. ¿Okay? Bien. La carga de glucosa. Vean, solución fisiológica se evacúa rápidamente. Menor carga calórica, 0,2, tiene curva de vaciamiento más rápido. Mayor carga calórica, 1 kilocalorías, más lentamente. Quien consume alimentos carbohidratos en mayor concentración, más lento su vaciamiento gástrico. Es decir, en términos sencillos, una sopa con 2 fideos se evacúa rápidamente. Una sopa con 1000 fideos en sí se evacúa más lentamente. ¿Y qué comemos nosotros? ¿Qué tipo de sopa? Con agua. Tiene sodio, tiene un montón de cosas que son no fisiológicas, por no llamarlos de otra cosa. Entonces, mucho cuidado. La motilina. Sí. Cuando ingerimos un alimento, la motilina se produce así en ondas. Acá tenemos un tiempo de 1 hora y hemos medido los niveles de motilina sérica, ¿ves? 400 en promedio. Cada vez que hay un pico de motilina, estamos midiendo el complejo motor migratorio. Y esta fase ya lo conocen ustedes. ¿Qué fase es esta? ¿1, 2 o 3? Fase 3, muy bien. Entonces decimos, muy sencillo, cada vez que la motilina alcanza un nivel fisiológico alto post ingesta de alimentos, aparece la fase 3. Y esta fase 3 avanza hasta la válvula ileocecal. Otro nivel alto, otra fase 3, otro nivel alto y así sucesivamente. Por tanto, la motilina estimula que directamente aparezca la fase 3. Entonces será un buen gastroquinético que va a estimular la motilidad. La infusión, niveles de glucosa. Un diabético que alcance 250 miligramos de glucosa, como puede ser esto, observen, no aparece fase 3. Los niveles de motilina están muy bajos de los fisiológicos. Le damos insulina, inmediatamente recuperamos los niveles de glucosa bajo y noten cómo se eleva la motilina e inmediatamente aparece la fase 3. Por eso el diabético que tiene niveles muy altos de glicemia tiene un problema de gastroparesia porque caen los niveles de motilina y al caer los niveles de motilina no va a tener fase 3. Doctor, ¿y que no haya fase 3 qué significa? ¿Que no va a digerir bien? Que es la fase 3, hemos dicho, es el que tiene más fuerza para producir el vaciamiento. Y si no hay un vaciamiento rápido, ¿qué le va a suceder al pobre diabético? Va a tener un remanente mayor. Y al tener un remanente mayor, llega un momento en que el estómago está totalmente lleno y ¿qué va a hacer? Vomitar. Entonces, es una de las complicaciones de los pacientes diabéticos. Otro, la estimulación del laberinto. Acá, con el delegado, lo ponemos en una silla rotatoria. ¿Ok? Bien. Le damos el alimento, vamos a medir su curva de vaciamiento basal. En 100 minutos esta es su curva de vaciamiento. Vamos a estimular el laberinto. Prendemos a 100 rotaciones por minuto del mismo alimento y medimos. Y ven que es la estimulación enlentece el vaciamiento gástrico. Por eso cuando se viaja en los aviones, las compañías aéreas dan un alimento de poca cantidad. No es que sean ridículos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si hay menor cantidad, más rápida la digestión, menor posibilidad de vómito. Pero hay otros que hacen lo inverso. Que dicen, voy a viajar 18 horas, voy a comer bien. Pero... ¿no? Mi solidaridad con el pasajero de adelante. Porque apenas despega el avión, con una aceleración muy intensa, también va a vomitar. ¿Ok? Y estos estudios vienen de los astronautas.
Ustedes saben de que para que los astronautas vayan al espacio, el gran problema era nutrirlos. ¿Cómo nutrirlos? Le daban de comer y el pobre astronauta, cuando lo ponían a una rotación, a una aceleración, una velocidad y salta, vomitaban, pero hasta el alma. Es así, ¿no? Como decía Armstrong, alguna vez vomitó a la suegra, ¿no? Y entonces hay adaptación. Y a los astronautas les dan de comer y les ponen aceleraciones progresivas hasta que logran adaptarse. E incluso el astronauta puede adaptarse a comer en posición inversa. Puede estar de cabeza e ingiere los alimentos. Entonces, todos estos estudios fisiológicos pues, se han hecho en grandes laboratorios y hoy en día nosotros los podemos revisar acá. El pH. pH ácidos, más lento, pH alcalinos, más rápido. El ceviche. ¿Okay? Si hablo contra el ceviche, todos me van a tirar monedas, ¿no? Gracias por la moneda, pero no por el rechazo. Pero tengo la razón. El ceviche es un alimento primitivo. Es dañino. Primero, ¿es salado o no es salado? Ya saben. ¿Es ácido o es alcalino? Súper ácido, y a veces incluso hasta ácido acético utiliza. Claro. Si la señora en la muerte segura vende el ceviche a 10 céntimos, ¿qué no va a usar limón? Pues usa ácido acético. Bien. Por eso es perjudicial ingerir el ceviche. Y todos hemos experimentado esa sensación, como un ceviche y me siento lleno hasta que llego a mi casa. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico es muy lento. Y ese vaciamiento gástrico va haciendo daño a